de Cultura, Marta González, apuntó a la posible reticencia de la oposición con la cantidad de recursos. Así que vamos a estar muy pendientes respecto de lo que vaya a pasar con TVN y este proyecto de ley. Pero al parecer recuperamos el contacto con la diputada argentina Vanina Biasi. Diputada, recuperamos el contacto con usted, le pedimos disculpas, pero tuvimos ahí unos problemas de conexión. Ahora sí retomamos lo que nos estaba comentando. Sí, ¿qué tal? Miren, decía que en la Argentina obviamente esto representa un golpe importante en el sentido de que el expresidente hizo mucha demagogia con la lucha de las mujeres y la cuestión del ascenso del movimiento de mujeres en la Argentina tuvo un debate político también en torno al tema electoral en su momento. Cuando en el año 2018 salimos con fuerza a las calles, luego un sector del feminismo identificado justamente con la fuerza política de Alberto Fernández, con el peronismo, inició una campaña que tenía que ver justamente con plantear que la salida del movimiento de mujeres estaba en votar a Alberto Fernández en 2019, o finalmente lo que fue Alberto Fernández cuando fue elegido por Cristina Kirchner como candidato a presidente. Y él, obviamente, dependía fuertemente de hacer demagogia con este movimiento de mujeres. ¿Para qué? Para obtener los votos que necesitaba para ganarle a las fuerzas opositoras. En este caso, esto representó una estafa muy grande a la luz, digamos, de la información que tenemos hoy, pero también a la luz de cómo se llevó adelante esa propia política. Yo les quiero recordar, en la Argentina habemos un amplio sector del movimiento de mujeres que tenemos bien en claro. Nunca nos hubieran aprobado en el Congreso de la Nación el aborto legal si no nos hubiéramos movilizado más de 2 millones de personas en las calles de nuestro país para exigirlo, como fue, digamos, fundamentalmente lo que fueron las grandes movilizaciones del 2018 y del 2020 cuando finalmente se aprobó. Y luego dejar en claro que en el resto de las políticas que tenían que ver con derechos humanos, con derechos de las mujeres, había mucha demagogia discursiva, pero después yo les quiero recordar las siguientes cifras. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández implementó un plan que se llamó Plan Acompañar. Se suponía que acompañaba a las mujeres en situaciones de violencia, ¿sí? El mismo gobierno ingresó a la indigencia, hizo ingresar a la indigencia a más de 2 millones de mujeres en este país bajo su gobierno. Entonces implementó un programa que atendía durante 6 meses, les daba una asistencia económica absolutamente menor a 300.000 personas, pero en el mismo periodo Alberto Fernández metió a 2 millones de mujeres en la indigencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fue una estafa. Nosotros, cuando creo que fue en enero del 2021, cuando Alberto Fernández dijo que le había puesto fin al patriarcado porque se había aprobado el aborto legal, nosotros dijimos, bueno, ese discurso es una estafa, y que el feminismo que responde al peronismo no denuncie que es una estafa, es una cosa seria, porque banaliza lo que es el patriarcado para una sociedad, lo que significa particularmente para las mujeres, y banaliza todas las formas de violencia que vivimos las mujeres, particularmente aquellas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, pero también las que tienen que ver con la violencia del Estado capitalista sobre las mujeres. Este planteo desde la izquierda argentina obviamente lo denunciamos en vivo y en directo. Hoy, cuando vemos que Alberto Fernández en definitiva es un exponente más de aquellos que ejercen el poder de maneras terribles en muchos aspectos, y también en el aspecto que tiene que ver con la violencia de género, la verdad es que, si te digo, yo creo que a esta altura, luego de 30 años de luchar por los derechos de las mujeres, de categoría asombro, en mi caso, no va en absoluto, pero sí entiendo, bueno, el favor que le hace estas políticas que consistieron en hacer demagogia, en no ser genuinas, etcétera, el favor que le hacen al ascenso de la derecha en la Argentina, ¿no? Diputada, precisamente esta retórica que usó Alberto Fernández durante su campaña y posterior gobierno creó una suerte de nexo, vínculo, por lo menos en lo discursivo, con el movimiento feminista argentino, y precisamente dadas los hechos que hemos conocido durante los últimos días, los sectores conservadores han aprovechado ese nexo no solo para atacar a la figura de Alberto Fernández, sino que al movimiento feminista en general. ¿Qué lección se saca en ese sentido respecto de cómo finalmente movimientos que son independientes finalmente terminan siendo cooptados por el establishment, en este caso por la institucionalidad? Bueno, yo creo que efectivamente, como señalás, a ver, las lecciones que se sacan
vamos a poder terminar de leerlas mejor, digamos, pasado un tiempo. Hoy, de parte de todo un sector, se vive un fuerte impacto y una decepción muy grande, y quienes militamos en este movimiento desde siempre, bregando por su independencia política y su independencia de todos los gobiernos, creo que iniciamos un camino de reforzamiento de esa lucha, de que las mujeres entiendan que ningún Estado capitalista se puede cumplir los reclamos de reivindicaciones al movimiento de mujeres. Las mujeres somos la mitad de esta población, somos un sector fundamental dentro de la clase trabajadora. Efectivamente, los intereses de los estados capitalistas, sea el gobierno que sea, el que más demagogia haga con las mujeres o el que menos haga demagogia, en la medida en que tengan como norte, como ocurrió con el gobierno peronista, el pago al Fondo Monetario Internacional, el cumplimiento de determinadas corporaciones económicas y no los intereses populares por delante, obviamente no van a responder a nuestros intereses. Y nosotras tenemos un debate que creo que es importante también para Chile, que tiene que ver obviamente con que desde este Estado capitalista no se pueden crear las instituciones que respondan a nuestras demandas. No puede ser un ministerio de esos gobiernos los que nos den la respuesta. La respuesta la vamos a obtener a través de crear los organismos autónomos autogobernados por el propio movimiento de mujeres, que no tenga compromisos con las agendas gubernamentales recontracapitalistas, recontraorientadas a el beneficio de determinados sectores empresariales, a los intereses imperialistas, en nuestro caso, a lo que es el norte fundamental que el poder tiene para la Argentina, que tiene que ver con la extracción de nuestros recursos naturales fundamentalmente. Bueno, obviamente ningún ministerio de las mujeres de un gobierno que tiene ese programa por norte le da respuesta a nuestras demandas. Nosotras, desde el plenario de trabajadoras, la organización que yo integro desde hace más de 25 años, hemos impulsado un programa para que esta salida no sea la decepción, sino que sea la construcción de una alternativa independiente. Y en este sentido, volvemos a reforzar, porque es un programa que tenemos hace muchos años, a reforzar una invitación al conjunto de la izquierda a pensarlo y a trabajarlo conjuntamente. ¿Cuáles serían? Si mañana yo querría, o el movimiento de mujeres de nuestro país hoy, tiene que querer que el gobierno de Milei tenga un ministerio de mujeres, un gobierno negacionista de la violencia de género, de los derechos humanos más elementales, no tenemos que quererlo. Tenemos que construir un consejo autónomo de mujeres. Incluso dentro de la institucionalidad argentina existe esa variante, que tiene que ver con crear, yo podría decirles, ya que ustedes son una radio universitaria, que tiene un formato similar a lo que es la autonomía universitaria en la Argentina. Entonces, son organismos que tienen que tener independencia a la hora de establecer su propio programa de asistencia a las mujeres, de políticas concretas en las escuelas, en los lugares de trabajo, etcétera, pero que al mismo tiempo no son parte de un gobierno. Tendríamos que ser elegir a nuestro consejo autónomo nosotras mismas, hacer una campaña para saber quiénes van a ser las que van a encarar esto, y por supuesto el presupuesto tiene que ser del Estado. Así funcionan las universidades, tienen sus propios consejos superiores, sus propios consejos directivos votados por sus comunidades, y finalmente el presupuesto es estatal. Bueno, un modelo de similares características nosotras proponemos para la Argentina, para salir de la trampa de que la salida para las mujeres son ministerios de mujeres que finalmente incurren en la farsa que incurrió el que tuvimos durante 4 años en los últimos años, que fueron muchas las farsas. Yo quiero decirles, obviamente acá un esfuerzo de síntesis, pero fueron muchas. Nosotros bajo la pandemia tuvimos una ministra feminista, ella, todo lo que quieran, que nos quiso vender una política, digamos, de barbijo rojo, como que era una política de impulso, digamos, a la lucha contra la violencia de género dentro de los hogares, los que estaban siendo encerrados dentro de la pandemia. Bueno, una locura realmente que tuvimos que denunciar en el momento, y que duró 2 días, obviamente, porque era una falta de respeto para las mujeres que estaban viviendo esa situación de infierno dentro de sus casas, con los golpeadores al lado de ellas sin poder salir. Así que creemos nosotras que esa es la salida, un movimiento independiente, no pelear por ministerios dentro de los gobiernos que finalmente hagan más demagogia o menos demagogia, tienen otra agenda, y nosotras construir nuestro propio Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, que tiene que fijar nuestras propias políticas, y que aparte de esa manera el movimiento de mujeres es un activo, digamos, ejecutor de sus propias políticas.
Uh-huh. Diputada Vanina Biasi, representante del Partido Obrero, le pedimos nuevamente disculpas porque tuvimos ahí un problema técnico que nos hizo perder algunos minutos de conversación. Lamentablemente ya nos pilló la hora, así que vamos a tratar de coordinar a futuro nuevamente con usted, porque hay varios temas muy interesantes que quisiéramos profundizar y partiendo por los que ha planteado también en este ratito que pudimos conversar. Así que la dejamos comprometida para una próxima ocasión, diputada. Que tenga un buen día. Sí, un abrazo grande, cuando quieran, un abrazo. Adiós. Ahí estaba entonces Vanina Biasi, diputada argentina del Partido Obrero.